Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Escuela Sobrenatural. Qué bueno tenerlos ahí del otro lado, ya hay muchos conectados. Qué lindo que podamos compartir este espacio nuevamente. Hoy, bueno, particularmente voy a ir un poco rápido porque tenemos dos clases que ocupan casi todo el tiempo, así que nos concentraremos en escuchar. Ahí seguramente recibieron sus apuntes, así que no se lo pierdan. Estamos cerrando dos materias hoy, ¿sí? Especialmente tenemos el cierre de esta materia que nos ha llevado durante estos 2 meses del pastor Pablo Deiros, que ha sido realmente una bendición por la precisión, por la profundidad, por la claridad de los conceptos y de la enseñanza y de toda la aplicación que tenemos para hacer como ministros para nuestra vida. Así que qué bueno, qué bueno, qué bueno estar cerrando esta materia. Hoy tenemos los últimos 6 pasos que nos va a repasar el pastor Deiros de cómo ministrar concretamente liberación, con toda su experiencia, con todo lo que él ya ha ministrado, cargando además, mencionábamos en la semana pasada que esto mismo nos lo había enseñado el pastor Maxi el año pasado, pero definitivamente la experiencia de Pablo le agrega un plus también a toda la enseñanza, así que primero que el repaso no nos viene mal y segundo que toda, como decía, toda la experiencia de Pablo es una bendición para nosotros. Y cerramos también en la segunda mitad la materia de libres de la manipulación. Hoy el pastor Ezequiel Mangonet nos va a estar cerrando este estudio, estos 3 capítulos que vimos que vimos completo el libro del pastor Mlaida, que se llama justamente Libres de la Manipulación. Así que tenemos ahí también una enseñanza muy, muy importante para nosotros a nivel personal, para revisarnos, para estar atentos a aquellos que nos rodean, que tienen características de manipuladores, así que también para ministrar en este aspecto. Así que, queridos siervos que están ahí del otro lado participando de la escuela, tengan y registren y repasen estos aprendizajes porque realmente son importantes para la formación de nuestro carácter, para formar y ayudar a formar el carácter de aquellos a los cuales ministramos. Así que no se pierdan estas 2 clases de cierre de estas materias y ya nos estamos preparando para el encuentro presencial de la semana que viene. Reservate el espacio, reservate el horario, es tan importante que participes personalmente del encuentro presencial del martes próximo, que arrancaremos el mismo horario de la escuela, a las 19, así que los esperamos ahí en Independencia 1555 para compartir juntos un espacio de ministración de unos a otros, para escuchar la palabra. Va a estar el pastor Mray acompañándonos, así que realmente estamos muy expectantes por ese tiempo juntos. La experiencia que tuvimos, el último encuentro fue una maravilla y creo que Dios definitivamente tiene cosas aún mayores para cada uno de nosotros. Así que ya nos preparamos para la clase. Saludo a algunos de los que se están sumando ahí. Diana Rodríguez, Guille Fender, Angie Daza, Hilda González, Mirada Argentina, no recuerdo de quién era el nombre ahí, después poneme para recordarme de quién eras. Diana Decker, Oski Recomaño, ahí está conectado desde allá, en California. Qué lindo que te hayas podido conectar, Oscar. Bueno, nada, bienvenidos a todos y ya mismo arrancamos con la última clase de sanidad espiritual del pastor Pablo Deiros. Que Dios los bendiga, nos vemos en el Lama. Bueno, llegamos a nuestra última lección. Estamos considerando la estrategia en el Ministerio de Liberación. Ya hemos mencionado 4 pasos en esta estrategia. Vamos a mencionar los 6 pasos siguientes. En quinto lugar,
debemos presentar el plan de salvación y llevar a la persona a Cristo. En verdad, esto es lo más importante. Sin Cristo no hay liberación. Es imprescindible la presencia y obra de Cristo para que haya liberación. Dentro del contexto de la liberación y a lo largo de la sesión, Cristo debe ser reconocido como el único Señor. La persona está en esclavitud porque está bajo el control y autoridad de otro señor, el diablo. Los pecados abren la puerta de nuestras vidas a Satanás. Quien comete pecado es esclavo del pecado y es esclavo de Satanás, dice la palabra del Señor. La única manera de ser libres del poder de Satanás es a través de la sumisión a la autoridad de Cristo. La persona necesitará la ayuda del Espíritu Santo para permanecer libre. Es necesario explicarle esto. Sigue la recomendación práctica de no pasar al paso siguiente si esto no está bien sólido en la experiencia de la persona. Solo podemos pasar al paso siguiente si la persona realmente, como dijimos en la lección anterior, quiere ser libre y solo si ha recibido y reconocido a Jesús como Señor de la vida. En liberación y al presentar a Cristo se pueden presentar a su vez tres casos diferentes. Las personas que no conocen al Señor. En segundo lugar, personas que lo conocen y se han apartado de Él. Y en tercer lugar, personas que lo conocen, lo aman, lo siguen, pero no han tenido respuesta a sus problemas y necesidades y todavía cargan con ataduras y opresiones no resueltas en sus vidas. El sexto paso es indagar en las áreas de la personalidad. Lo que decíamos en la lección anterior, ¿no? El área del cuerpo, del alma y del espíritu, donde pueden haber ataduras, opresiones como consecuencia del pecado. Las ataduras son consecuencias del pecado, los compromisos de la voluntad cautiva en desobediencia a Dios. Los propósitos o el propósito de este interrogatorio que hacemos con la persona que estamos tratando es descubrir el evento o eventos, la conducta o las relaciones que pueden haber llevado a la persona a su atadura o yugo. El propósito de este interrogatorio es sacar a luz aquellas cosas que requieren de perdón, donde la sanidad es necesaria y donde el arrepentimiento y la ruptura de ataduras hace falta. Cuando encontramos esto, entonces estas cosas podemos considerarlas como las puertas abiertas que permitieron el ingreso de un demonio y el compromiso demoníaco. Muchas veces hemos desobedecido a Dios y nos involucramos en estas cosas que fueron prohibidas por Él, cosas que trajeron aparejados compromisos con consecuencias que van más allá de lo que imaginábamos. Por eso es necesario interrogar a la persona sobre cada área a fin de descubrir las causas por las cuales tal persona permanece atada o bajo opresión demoníaca. Si hay una atadura específica de la que la persona quiere ser liberada, podemos comenzar por allí. Si no hay otro lugar obvio por donde comenzar, comencemos con la relación de la persona por ejemplo, con su padre o con su madre. Podemos interrogarla, ¿cómo fue la relación tuya con tu padre? ¿Cómo fue tu relación con tu madre? Ahí pueden saltar experiencias traumáticas que hay que tratar
en oración. Luego continúa con otras relaciones, explorar otras áreas, buscar momentos en la vida de la persona en que haya sido maltratada o herida e interrogar por experiencias en las que la persona misma haya cometido pecado o se haya involucrado en situaciones de conflicto. La cosa es que cuanto más completo sea el interrogatorio y cuanto más detallado sea el perdón y el arrepentimiento, tanto mejor. Interrogar por áreas es una manera conveniente de estar seguros de hacer una pesquisa completa. Quien ministra debe agotar un área antes de moverse a la otra. Y por supuesto, en todo este proceso es conveniente tomar nota. Ir anotando lo que la persona va diciendo para que después cuando ministramos en oración sepamos qué es lo que estamos ministrando. Los diversos aspectos a tomar en cuenta en cada área incluyen, por ejemplo, los siguientes. Relaciones, como dijimos, la relación con el padre, con la madre, con los hermanos, vecinos, parientes, el marido, la esposa, el novio y demás. Involucramiento con adicciones, drogas, alcoholismo, en fin, comida y cosas por el estilo. Involucramiento con el ocultismo, sexo fuera del matrimonio, traumas que se han vivido, accidentes y cosas así, maldiciones que se pronunciaron o recibieron, pecados habituales y también cuestiones misceláneas como orgullo, codicia, manipuleo de otros, etc. En relación a lo que tiene que ver con relaciones interpersonales, quien interroga tiene que buscar específicamente experiencias de maltrato de la persona que hayan resultado en heridas y en el desarrollo de actitudes equivocadas, falta de perdón, odio, rencor, etc. En el caso de otros aspectos, quien ministra debe buscar, pesquisar, por decirlo de alguna manera, experiencias en las que la persona haya participado o detectar a personas que hayan inducido su participación y que necesitan ser perdonadas y las maneras en que la persona ha dañado a otros. Violencia de género, abuso infantil, etcétera, etcétera. Es muy importante sacar a luz estas cuestiones. En séptimo lugar, o el séptimo paso, hace falta hacer que la persona renuncie en el nombre de Jesús a cada atadura en voz alta y de manera específica. Por eso te dije que conviene tomar nota, porque después vos la guías a la persona, renuncio a tal y tal cosa, vos lo tenés anotado, renuncio a tal y tal cosa. Uno por uno y con lujo de detalle. Es muy importante que la persona cierre estas puertas que le dieron entrada a ese espíritu inmundo, por las que se le dio admisión en su vida a los espíritus malignos. Esto significa desandar los pasos que han llevado a la persona a compromisos con el enemigo, sea en lo físico, por ejemplo el sexo, la mala conducta sexual, mental, el odio, el miedo, las fobias, o espiritual, como el caso del ocultismo, la incredulidad, etc. Esto significa guiar a la persona a renunciar a cada compromiso hecho con Satanás en voz alta y de manera específica, tal como ese compromiso fue hecho en primera instancia. Entonces, la persona tiene que repetir después, generalmente después de quien la está ministrando, al menos al principio, después de algunas repeticiones, la persona probablemente pueda seguir adelante por sí sola, pero al principio hay que guiarla en este proceso de renuncia. Renuncio a la relación extramatrimonial que tuve con una mujer, bla, 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 bla. Ese tipo de cuestiones. Quizás quiera decir
o seguir los siguientes modelos al guiar a una persona a renunciar a las ataduras. Por ejemplo, en el caso de ataduras físicas, mayormente son ataduras sexuales, la persona, vos le podés sugerir que repita después de vos: renuncio en el nombre de Jesús a toda atadura sexual y espiritual con fulano de tal, el nombre de la persona o la descripción de la persona, y a la autoridad que le concedí cuando me sometí compartiendo mi cuerpo con él o con ella o con eso. Ataduras de odio, por ejemplo: renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de odio que tengo contra, y ahí va el nombre de la persona o la descripción de la persona, por causa de lo que me hizo, la calumnia que me levantó, la crítica, el juicio que me planteó, y lo perdono y bendigo en el nombre de Jesús. Estos son sugerencias, modelos. Ataduras de temor, por ejemplo: renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de temor que me sobrevino cuando me atropelló un automóvil, me caí por la escalera, me vine abajo del techo, era niño y me caí de un árbol, en fin, la ocasión. Y perdono si es que a fulano de tal, si es que hubo alguien que provocó el accidente, el trauma o la situación que causó temor, y la bendigo en el nombre de Jesús. Y por último, en el caso de ataduras espirituales, podemos guiar a la persona a decir: renuncio en el nombre de Jesús a toda autoridad que concedí sobre mi vida a este adivino, a aquel brujo, a este hechicero, a este curandero y a todo espíritu que opere en esa persona, espíritu de lo que sea, ¿no? De adivinación, de leer el futuro, leer la palma de la mano, vaticinar tal cosa o lo que fuere, y renuncio a todo compromiso, acuerdo o pacto que haya hecho con él o con ella. Así llegamos al octavo paso, que significa de alguna manera concreta tomar autoridad en el nombre de Jesús y romper toda atadura específicamente y echar fuera a los espíritus inmundos. Quizás antes de llegar a este paso conviene amplificar el anterior y prestarle buena atención, porque de un buen diagnóstico resulta una buena medicación o terapia, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de diagnosticar, ¿qué es lo que hacemos en el proceso del interrogatorio? La clave es cerrar la puerta, que de alguna manera y por alguna circunstancia quedó abierta para el ingreso y operación de un espíritu inmundo. Y esto involucra 3 o 4 pasos según sea la situación. Pasos a tomar en cuenta. Quizás algunas de estas cosas ya las hemos mencionado, así que las vamos a resumir rápidamente. Obviamente, el primer paso es perdonar. El perdón cierra estas puertas que se abren a los espíritus inmundos. La persona debe perdonar definitivamente a quien le ha causado daño o la ha llevado a una mala conducta, y perdonar cosa por cosa, cada acción, cada comentario dañino que el Espíritu Santo traiga en mente. No olvidemos que estamos ministrando en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da discernimiento y nos da palabra de ciencia en la ministración, pero también actúa sobre la persona para traerle a la luz los problemas que necesitan ser resueltos. A veces la persona ha sido herida tan profundamente que simplemente no puede perdonar a la persona que la lastimó. Pero es necesario, con oración y con persistencia y con la ayuda y asistencia del Espíritu Santo, ayudar a la persona en este proceso de perdonar. El proceso del interrogatorio y el cierre de las puertas puede ser
extremadamente doloroso a medida que la persona revive heridas profundas. No es extraño que se largue a llorar, que haya mucha angustia, pero esto es parte del proceso terapéutico. Un segundo paso en este sentido es el del arrepentimiento y de pedir perdón. La persona debe arrepentirse de sus propias actitudes, sentimientos y acciones que no son de Dios. Y este arrepentimiento incluye la conducta misma, como falta de perdón, resentimiento, enojo, ansiedad, orgullo, aceptación del rechazo, conmiseración o depresión. Las actitudes y sentimientos de la persona pueden ser muy comprensibles, pero si no vienen de Dios, son del enemigo y debe haber arrepentimiento por parte de la persona. Entonces la persona debe pedir el perdón de Dios por cada una de estas cosas y aquí también el arrepentimiento debe ser específico, cosa por cosa. Un tercer paso en este proceso es renunciar a todos los pecados o espíritus involucrados en el nombre de Jesús. La persona renuncia de manera audible, en voz alta y firme, a sus propios pecados. Obviamente, estás ministrándole no en público, sino conviene hacerle siempre con 1 o 2 o 3 testigos presentes, pero de todos modos en un clima de privacidad. Pero el efecto de esta confesión de pecados y de renunciamiento a los pecados es fundamental en este momento del tratamiento. La persona debe decir: en el nombre de Jesús renuncio a esto que hice, aquello que pensé, esta actitud que asumí. El paso cuarto es que quien ministra debe romper el yugo o la atadura y el poder de cualquier espíritu que esté involucrado. Entonces, acá es muy importante establecer un contacto visual con la persona y romper en el nombre de Jesús el poder de los espíritus a los que la persona ha renunciado y todo yugo y atadura correspondiente. Uno puede orar más o menos diciendo: en el nombre de Jesús rompo el yugo de temor, de odio, de fornicación, de adulterio, de resentimiento, de enojo en la vida de fulano, fulana de tal, de modo que cuando sean echados estos espíritus no regresen. Entonces, tened cuidado de no echar ningún demonio antes de que estas puertas se cierren. Porque el espíritu se puede ir, pero si el problema no está resuelto, van a volver. Y el propio Evangelio ilustra esto y dice que cuando viene con más y el resultado postrero es peor que lo primero. Entonces sí, llegamos al paso octavo. Tomar autoridad en el nombre de Jesús, romper toda atadura específicamente y echar a los espíritus inmundos. Todo sierva de Dios tiene el deber de tomar autoridad en el nombre del Señor, el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. Mateo 16, 17 dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, llegado a este punto, la persona confesó pecado, renunció, etcétera, etcétera. Limpiaste bien todo, cerraste la puerta. Lo único que queda es decirle: ahora vos o ustedes se van. Váyanse. No tenés que gritar, patalear, sacudir, pegar, mover, echar fuego por la boca. No hace falta. Simplemente echa al espíritu o los espíritus inmundos, siempre en el nombre de Jesús. Tampoco caigas en la estupidez no bíblica de mandarlo a un lugar. ¿De dónde sacaste eso de te mando a un lugar seco, te mando al desierto de no sé dónde, te mando a la Conchinchina? ¿A dónde en la Biblia dice eso? En ningún lugar.
Entonces, porque si llegás a decir una cosa así, te aseguro que perdiste toda autoridad, porque es invento tuyo eso. Es echarlos en el nombre de Jesús. ¿A dónde van? No es problema tuyo. Tu deber es echarlos. Y para echarlos lo único que tenés que decir, después de haber hecho todo lo anterior, ahora, diablo, te vas. Fuera, en el nombre de Jesús. Ya está, listo. Y la persona tiene que quedar libre. Así funciona. Así funciona. Simplemente echalos en el nombre de Jesús. Si las puertas han sido efectivamente cerradas, los espíritus se van a ir de manera reposada y rápida con una o dos órdenes. No tienen nada que hacer. Es como que le serruchaste el piso al diablo. ¿A dónde se apoya? Mientras tiene un punto de apoyo, el diablo va a seguir operando en la vida de la persona. Pero si vos le serruchaste todo en el nombre de Jesús, mediante la confesión, el reconocimiento, el repudio, el rechazo, etcétera, 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 la autoridad que ya ejerciste, la sanidad que ya trajiste, la autoridad en el nombre de Jesús que aplicaste, no les queda otra que irse. Si la casa está limpia, las ratas no entran, porque están acostumbradas a andar en la mugre. Entonces, si ocurre que vos percibís que no lo hacen, bueno, esto es señal en primera instancia de que no todas las puertas están cerradas. Hay algo donde el diablo todavía se sigue apoyando. Por eso, de no obtener un resultado inmediato, hace volver en sí a la persona y retomá en el tercer paso, por ejemplo, volvé al tercer paso, seguí indagando, el paso sexto, ¿verdad? Porque tiene que haber algo oculto que no permite la victoria. La persona puede o no manifestar alguna indicación de que el espíritu está saliendo. Esto ocurre a veces físicamente, por eso siempre ministrar con los ojos abiertos, bien abiertos. A veces es tos, a veces es un suspiro, a veces es un bostezo, un eructo o alguna cosa así, ¿verdad? Que opera como body language, como lenguaje corporal, para que vos te avives de que los espíritus van saliendo. A veces es sorprendente lo del eructo, porque la persona eructa a una velocidad impresionante cuando son muchos los espíritus que van saliendo. Yo me acuerdo de una vuelta con el pastor Maraida, ministramos a una bruja en la iglesia del centro y la bruja no respiraba, no paraba de eructar, nos sorprendió, y era la cantidad de espíritus inmundos que iban saliendo, cosas que son increíbles. Se las cuento porque la vi con mis ojos, el pastor Maraida puede corroborar esto que estoy diciendo. Son manifestaciones de lo que va ocurriendo. Ahora, de todos modos, la evidencia más palmaria la vas a ver en los ojos de la persona. Esa mirada que antes era de vidrio duro, frío, de hielo, ahora es una mirada dulce y preciosa. La boca que antes solo maldecía, ahora le decís alabá al Señor y no para de hablar en lenguas y de alabar al Señor, y hay una paz, un gozo que es el gozo del Espíritu. Eso no puede ocurrir cuando hay demonios adentro operando. Entonces vos te quedás con la tranquilidad de que la persona quedó libre. No importa qué haya sucedido hasta ese momento. La persona va a sentir una paz profunda, ella misma te va a decir que tiene una libertad, que siente una felicidad, un gozo, una paz como nunca antes había experimentado. Entonces, cuando pensás que más o menos ya terminaste con estos pasos del 6, 7, 8 que hemos descrito, pedirle al Espíritu Santo que te revele si hay algún otro espíritu que pudiera estar involucrado, que deben descubrirse o expulsarse. Quizás conviene esperar acá un momento en silencio, en oración, por si el espíritu quiere mostrar algo, y si lo hace, preguntar a la persona si todavía hay alguna necesidad en esa área que el espíritu está identificando y revelándote. Recordá que podés oír
de manera incorrecta, así que sé cuidadoso en no hablar muy fuerte, en no ser condenatorio. Si algo sale a la luz, trata con toda humildad volver para atrás y seguir con la administración. Por otro lado, la administración no tiene por qué ser inmediata. Si la persona está cansada, si vos estás agotado, decirle vení la semana que viene, no hay ningún problema. Dale unos buenos consejos, invitar a la persona a leer la palabra, a orar, a venir a los cultos, a estar en comunión, para que todo esto, porque la persona está en un proceso de terapia, ¿verdad? Entonces necesita ser cuidada. Y por último, llegamos al final, invita a la persona a dar gracias en el nombre de Jesús por su liberación y a darle toda la gloria. Y acá vas a ver algo maravilloso, lo que te dije hace un ratito. Esto quizás parece lo menos importante después de todo el proceso que hemos descrito. Sin embargo, no es cierto. Es muy importante, porque solo a Él pertenecen la gloria, la honra y el honor. No, cuidado, porque la persona puede quedar libre y vos quedar preso si vos te atribuís la gloria por lo que ocurrió. No es tu poder, no es tu autoridad. Es el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Y Él es el que merece la honra y la gloria. Como dice Apocalipsis 7:12, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Una persona liberada, sanada espiritualmente, estará siempre dispuesta a agradecer a su libertador con gozo, y esto no es en razón del poder humano, sino en razón de que la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces uno puede sugerirle a la persona, ya cerrando la administración, dar gracias al Señor, decirle al Señor gracias por haberme liberado. Y una persona que no está totalmente libre va a encontrar difícil alabar al Señor, de manera que esto también te puede servir de indicación de que el proceso no está terminado, que hay que volver para atrás y continuar con la secuencia. Ahora, si la persona no puede alabar libremente, entonces otra vez, volver al paso 6, volver a indagar las diferentes áreas, ver si hay algo escondido, ver si quedó algo perdido por ahí, y hacer todo el proceso en este sentido. Y quizás lo último para señalar es orar para que la persona sea llena del Espíritu. Y este es el 10º paso, y con esto cerramos. Invita a la persona a que le pida al Espíritu Santo que llene su vida. Si el espíritu de la persona, la vida de la persona es llena del Espíritu Santo, no hay lugar para ningún demonio. ¿Te das cuenta? Entonces es la mejor garantía de que va a seguir gozando de libertad. Todo espacio en ella, espacio espiritual, que haya quedado ocupado, o que haya estado ocupado por un espíritu inmundo, tiene que ser lleno por el Espíritu Santo en todas las áreas de la vida. Recordad que el Espíritu Santo es una persona, y que la unción del Espíritu no es otra cosa que una relación más estrecha y profunda con Él. Podés agregar oraciones similares por la persona en los pasos 9, pero especialmente tenés que hacerlo en este último paso. Es la coronación del proceso. Podés guiar a la persona en una oración diciendo: Señor, estoy abierto, estoy abierta a la obra del Espíritu Santo en mi vida. Quiero ser ungido, quiero ser llenado con el Espíritu Santo y permitir que tu gracia y poder sean derramados en mí. La unción del Espíritu Santo es muy importante. La casa
barrida y limpiada, no puede permanecer vacía, según la metáfora de Jesús en Mateo 12, versículos 43 al 45. Con esto terminamos los 10 pasos de la estrategia de la Iglesia en el proceso de liberación. Nos queda una última cosa en torno a esta estrategia que debemos mencionar, y es que la estrategia de la Iglesia debe concluir bien el proceso de liberación. Nunca dejes a la persona que está ministrada sin oración. Oraciones generales de bendición y aliento son siempre bienvenidas. Bañá a la persona en oración, saturala en oración, pero no te olvides orar por su sanidad y una sanidad integral. Estuviste tratando con la sanidad de su espíritu, pero abordá también la sanidad de su cuerpo y la sanidad de salvación. Acordate que el ser humano es una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Es buena la sanidad del cuerpo, es buena la sanidad del alma, es buena la sanidad del espíritu, es buena la salvación integral de la persona por quien Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Incluso si ya has orado antes por esta persona, es bueno hacerlo otra vez. No te apures, hay tiempo. Permitile al Espíritu Santo que te guíe en este tiempo de oración. Quizás es una linda oportunidad, si la persona ha aceptado a Cristo, a que, como oramos, como dijimos recién, sea llena del Espíritu Santo, pero también quizás Dios te guíe a profetizar sobre la persona, a bendecirla, a impartirle dones del Espíritu Santo, a traer a la persona algún versículo particular que el Espíritu ponga en tu corazón, de modo que la persona quede marcada con esa palabra de Dios y esa misma palabra sea un gran recurso en las próximas batallas que esa persona tenga que lidiar, tenga que pelear con Satanás. Esta es una buena oportunidad, como dije, para profetizar sobre la persona, darle una palabra de conocimiento o de sabiduría, bendecir a la persona de toda manera posible. Y vos, como hijo, hija de Dios, tenés autoridad para hacerlo si estás ministrando llena del Espíritu Santo. Quizás en este momento otros pueden unirse en este proceso. A diferencia de la administración misma, ahora sí, otros pueden intervenir, otros pueden dar una palabra profética, otros pueden dar un consejo, otros pueden dar una palabra de ánimo y de exhortación. Impongan manos sobre la persona, abrácenla, bésenla, llénenla de la ternura del Señor. Esta aceptación amorosa hace más grande todavía la experiencia de liberación que se ha vivido. Y considera siempre darle a la persona sugerencias en cuanto a cómo mantenerse libre. Aquí hay algunas ideas o sugerencias que quizás te pueden ser útiles. Camina, podés decirle esto a la persona, camina con el perdón como un estilo de vida, hacé del perdón un estilo de vida, perdona siempre tan pronto como puedas, antes que el diablo se aproveche de la falta de perdón. Pedile al Señor que te sane inmediatamente después que has experimentado una herida, cualquiera que sea. Intégrate a un grupo de apoyo. Si vos fuiste objeto de la intercesión de un creyente, transformate en un intercesor. Empezá a orar por los demás. Intégrate a un grupo celular, hogareño, un grupo café en tu iglesia particular, donde puedas compartir la palabra, el testimonio y bendecir también a otros, incluso
empezar a ministrar a otros desde tu experiencia de liberación. Le podés decir, cambia tus hábitos y costumbres. Si el Señor te liberó, no vuelvas a hociquear otra vez en los caminos del pecado y en el mundo de las tinieblas. Toma autoridad sobre cualquier espíritu que trate de atacarte o atormentarte. Vos ya sabés por lo que pasaste, vos ya sabés cómo fuiste libre y ya sabés cómo podés tratar con los demonios. Hacelo. Orá al Señor, deja que el Espíritu te llene y alabalo y orá a Él en el Espíritu. Y orar en el Espíritu significa generalmente hacerlo en lenguas. No tengas miedo. Deja que el Espíritu te guíe. Soltá tu lengua. Ahora sos libre, ¿te das cuenta? Entonces no permitas que prejuicios, mentiras, malas ideas, falsas opiniones de falsos maestros te impidan disfrutar de ese fluir como ríos de agua vida que salen de tu interior para alabar al Señor. Lee la Biblia todos los días, guarda un tiempo a solas con el Señor, habitúa tu oído espiritual a escuchar la palabra del Señor. Y sobre todas las cosas, ponete en las manos del Señor para que Él te use. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir para que seas de bendición. Y podemos usar esas palabras en el caso de una persona que ha sido liberada diciéndole, Dios te dio liberación para que en su nombre liberes a otros. Dios te salvó para que en su nombre traiga salvación a otros. Dios te sanó para que en su nombre sanes a otros. Y si esto ocurre, entonces hiciste muy bien, cumpliste muy bien con tu ministerio de liberación. Has aprendido bastante bien lo que es la sanidad espiritual. Y te aclaro que esta es una escuela que nunca se termina. Todos los días en la experiencia de servicio se aprende algo nuevo y se crece en experiencia. Así que ese es el comienzo, y hay un camino largo por delante para recorrer, que si lo recorres bien va a ser de gran bendición para tu vida, pero sobre todas las cosas para la vida de muchísimas personas a tu alrededor que están en necesidad. Que el Señor te bendiga en esta área de servicio, en esta área de ministerio, que lo haga con toda gracia, con toda su misericordia, con todo el poder y la autoridad que ha puesto en tus manos. Hijo, hija, yo te bendigo de esa manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, buenas tardes ahí a todos los que están del otro lado. Bueno, qué bendición la clase que acabamos de tener y estamos cerrando toda la materia de sanidad espiritual, ministerio de liberación. La verdad que fue un contenido espectacular, un contenido para repasar, es un contenido para profundizar. Bueno, me imagino ahí que todos en el chat agradeciendo y bendiciendo al pastor Pablo por todo lo que nos compartió, por su servicio, por su dedicación y por la excelencia con la que él lo comparte, ¿no? Cada clase viendo el nivel de docente que él es y qué bueno la forma en que terminó la materia, ¿no? Nosotros que hemos recibido liberación y las personas que van recibiendo liberación han sido liberados para liberar, ¿no? Esto ya es algo que hemos hablado mucho y lo queremos y anhelamos que sea, ¿no?, el emblema, por así decirlo, de esta escuela, que es de ministerio, ¿no? Estamos aprendiendo a ministrar a la gente, ¿no? Y como dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para, ¿no? La unción tiene propósito, la llenura del Espíritu Santo tiene propósito, ¿no? Y ese propósito no es solamente hacia adentro, sino que particularmente es también hacia afuera. Así que espectacular terminar la materia de esta forma. Empezamos, no sé si se acuerdan, con ese doble desafío, el desafío de poseer la tierra completa, de no resignarnos, de no conformarnos a conquistas parciales, y entendiendo que el Señor nos había dado la tierra, así que había que tomarla mediante la lucha, pero que la victoria estaba asegurada. Y cerramos la materia con este desafío de avanzar constantemente en búsqueda de
la sanidad espiritual del ministerio de liberación en nuestra vida y en todos los que nos rodean como iglesia y como cuerpo de Cristo. Bueno, quiero saludar ahí a algunas de las personas que están del otro lado. Bueno, veo que hay muchos agradeciéndole al pastor Pablo, Adriana Barbieri, Silvina Cortiñas, Diana Decker, todos le están agradeciendo. Y bueno, ahí saludo, también lo bendice Mario Daza. Bueno, saludo ahí a Diana, a Isa Álvarez, a Adriana Arias que me están saludando, Graciela Pereira. Bueno, bendiciones a todos ahí del otro lado y qué bueno estar compartiendo juntos otro martes. Y ahora, en la segunda bloque, que ya lo vamos a alargar porque la clase es un poquito larga, va a estar mi hermano, el pastor Ezequiel Mangonet, terminando la enseñanza de cómo ser libres de la manipulación, ¿no? Empezamos introduciendo el concepto de manipulación, vinculándolo, ¿no?, con lo que enseña la palabra de Dios acerca de que Dios quiere que seamos personas asertivas, ¿no?, ni agresivas, ni pasivas, ni manipulados, ni manipuladores. Vimos la clase pasada cuáles son las estrategias básicas de manipulación, vimos las características y la forma de cómo diagnosticar si estamos siendo manipulados para poder transformarnos en personas asertivas. Y vimos también si nosotros tenemos tendencias o actitudes manipuladoras. Vimos que la clave está en recibir sanidad completa de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro papá, para que nuestra autoestima sea sanado, así yo no tenga más la necesidad de manipular a nadie, ¿no? Y hoy vamos a estar terminando esta enseñanza, va a estar, como les comentaba el pastor Ezequiel Mangolet, terminando esta enseñanza, hablando de dos tipos de manipulación muy específicas, que ahí él las va a contar, y va a tener un bloque final especial dedicado a cómo ser sanos y cómo ser libres de la manipulación. Así que no se pierda la enseñanza que completa todo lo que estuvimos viendo. Hay mucho para trabajar en esto, hay mucho para trabajar en la semana, en oración, en búsqueda, porque hay mucho de tarea que nos llevamos, ¿no?, práctica para hacer. Dos comentarios rápidos y ya largamos con la clase. Para todos los que están acá del segundo año, no mandamos ejercicio este martes, lo vamos a ver directamente en el LAMA, pero va a ser algo bien sencillo y práctico para hablar en el momento, cerrando ambas materias, así que no se preocupen, no es que nos olvidamos, no es que alguien se colgó, sino que es intencional, eso por un lado. Y el segundo anuncio, que ya lo hemos dicho varias veces, pero por algún colgado o alguien que no haya escuchado todavía, el próximo martes tenemos encuentro presencial, ¿no? Tanto el primer año como el segundo año, encuentro presencial ahí en Estados Unidos, en la Avenida Independencia 1555, así que vamos a disfrutar un tiempo juntos y retomando las clases virtuales el otro martes ya con materias nuevas. Bueno, sin mucho más, que Dios los bendiga, nos vemos después en el LAMA. Muy buenas noches a todos, qué bueno que podamos reencontrarnos hoy en esta, que es la última clase de la materia, cómo ser libres de la manipulación. Si no estuviste pudiendo conectarte a las anteriores, una vez más te animo a buscarlas acá, en nuestro canal de YouTube, para que puedas también recibir todo lo que estuvimos hablando estas semanas que pasaron anteriormente. Bien, hoy nos vamos a concentrar en dos formas de manipulación muy puntuales y muy dañinas. Por un lado, la manipulación religiosa y por otro lado, la manipulación afectiva. Al hablar de manipulación religiosa, lo primero que a muchos de nosotros se nos viene a la mente son las historias que escuchamos o leímos acerca del mundo de las sectas, donde un líder sectario con sus seguidores que son manipulados a hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero, ¿qué hay de este peligro de manipulación religiosa dentro de las iglesias evangélicas? Mirá, leamos el pasaje de Ezequiel capítulo 13, del 17 al 23. Mirá lo que dice ahí. Dice: y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a estas mujeres de tu pueblo que profetizan según sus propios delirios. Denúncialas, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Ay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan.
Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente: estoy contra sus hechicerías, con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros, pero yo los libraré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor, porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. El pasaje habla de técnicas con las que aquellas mujeres atrapaban las vidas de las personas. Y las mujeres del pasaje no son sacerdotisas satánicas, sino que el texto está señalando a las profetas de Israel, y más precisamente a las profetisas del pueblo de Dios. Así que el peligro está presente también en la iglesia. El texto habla de manipulación porque la intencionalidad de estas profetisas era el beneficio propio. Decía ahí: ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan. Es decir, lo hacían por lo material, por dinero. No solo no estaba mal que aquellas profetisas recibieran sostén material, sino que era algo ordenado por Dios. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que la motivación de ellas al dar una palabra profética no era declarar lo que Dios quería, sino sacar beneficio material. Declaraban cosas que la gente quería oír y no lo que Dios quería decirles. La fuente de su profecía no era Dios, sino ellas mismas. Y las técnicas que usaban son las mismas que se usan hoy en día en la manipulación religiosa, y quiero que las repasemos a la luz de lo que dice este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, dice que hacían objetos de hechicería, cosían vendas mágicas para las manos. Y en las iglesias la misma técnica puede ser usada, porque la palabra objeto o venda, que es kesed en hebreo, también se traduce como almohadón. Y una de las formas de manipularte es adormecerte. Y es bastante sencillo adormecerte. Cuando Dios dice que vos tenés que hacer algo, pero yo te digo, tal vez, confía en Dios que Él lo va a hacer por vos. Y a vos se te pasan los años esperando que Dios haga lo que vos tenés que hacer, porque yo te adormecí con una palabra. Y así se estimula una fe mágica. No una fe en milagros, sino mágica. Porque el milagro siempre requiere de tu participación. No hay aparición de panes y peces, sino multiplicación de los panes y de los peces que alguien pone. Tampoco hay aparición mágica de vino, sino transformación en vino de los 700 litros de agua que alguien sacó con su esfuerzo del pozo. Esas vendas, almohadillas, ataban las manos. Y hay profecías, enseñanzas que atan también tus manos para que no hagas ni actúes. Porque vos sabés, la fe nunca es pasiva. La fe sin obras es muerta. Así que cada vez que te guíen a una fe que no actúa, te están adormeciendo. Y hoy hay mucha gente dormida en las iglesias. Y a veces el único despierto, realizado en sus objetivos o en su visión, el único bendecido y prosperado y satisfecho, es el líder. Dios es padre, pero no es paternalista. No va a hacer lo que Él te manda hacer. Él no va a operar cambios en tu matrimonio, por ejemplo, cuando vos no estás dispuesto primero a cambiar. Hay a veces tenemos que dejar de orar para que Dios cambie a nuestro cónyuge y empezar a preguntar: Señor, ¿qué tengo que cambiar yo para que mi matrimonio cambie? Y lo que va a pasar es que cuando vos haces tu parte, Dios se encarga de hacer milagros también en la vida de tu cónyuge. Aquellas mujeres también hacían sortilegios, como dice la palabra, encantamientos. Hacían velos trabajados para la cabeza
de todos. Y una de las principales técnicas de manipulación es anular tu capacidad de pensar, velos. El manipulador muchas veces intenta eliminar el juicio crítico de la persona, distorsionando su capacidad reflexiva. Y quiero que distingas entre desarrollar la capacidad de pensar con juicio crítico y juzgar con actitud crítica. Todos tenemos que desarrollar el pensamiento con juicio crítico. Frente a un concepto, analizarlo, cotejarlo con lo que la Biblia dice. Y esa capacidad tenemos que desarrollarla ante los medios de comunicación, ante los discursos de los políticos, los líderes de opinión, también ante la enseñanza de un profesor e incluso también dentro de la iglesia. Eso es pensar con juicio crítico. Y en eso tenemos que crecer. Lo negativo es juzgar con actitud crítica. Y en ese caso ya la cosa no tiene que ver con conceptos, sino lo que se juzgan son personas. Esto es parte del discernimiento espiritual. Cotejar enseñanzas, prácticas, comportamientos con la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Otra técnica que usaban era atrapar las vidas, poner lazos para tener controlada a la gente. Y esto tiene que ver con una codependencia del líder. Aquellas mujeres eran profetisas del pueblo de Dios. Ejercían un poder de seducción sobre la gente, que hacía que ellas capturaran el alma, es decir, el aparato psicoemocional volitivo de las personas, del pueblo de Dios. Ahí el versículo dice, atrapan a la gente como pájaros. Y así funciona hoy también el liderazgo manipulador del pueblo de Dios. Se ejerce una suerte de seducción, de hipnosis, donde la gente no analiza lo que se dice, sino que siguen ciegamente a una persona, ya sea por su carisma, por su hablar, por su imagen o por mecanismos de manipulación masiva conscientes. Y estos líderes ejercen semejante control que pueden incluso maltratar y humillar desde el frente y públicamente a alguien de manera directa y esa persona no reacciona. Y pueden conseguir que quienes los siguen hagan cosas que no harían en otro contexto. Y pueden lograr que funcionen en el sistema que ellos imponen, colocando ese sistema, sus actividades, sus objetivos, por encima tal vez del matrimonio de ese seguidor, por encima de sus hijos, por encima de sus propios objetivos personales. Y junto con esa dependencia viene el aislamiento. Y así también hay liderazgos espirituales que prohíben contacto con otros creyentes o con pastores de otras congregaciones. Enseñanzas eclesiales en las que se aísla a la gente de su núcleo de seres queridos, amigos, familiares, por temor a contaminarse con el mundo o por una demanda totalitaria del tiempo que hace que la persona tenga que estar todos los días metida en el templo sin tiempo para su familia o amigos. Pero la fe tiene que ser el motor de tu vida, no el garage, y mucho menos una jaula. Y Dios no nos manda que nos sujetemos a gente enferma y manipuladora. La autoridad no se impone, la verdadera autoridad se reconoce. La reconoces porque esa persona es un ejemplo de integridad, de entrega, de buscar el bien de todos, no solo el propio, porque te provee herramientas para tu crecimiento integral. Y cuando vos reconoces autoridad sobre alguien, entonces no tenés problemas para sujetarte. Pero por el contrario, cuando un líder no tiene esa autoridad espiritual que lo respalda, necesita recurrir al autoritarismo y a la manipulación, ejerciendo control sobre la gente. El líder sano libera, el enfermo controla. El líder sano promueve cuando el enfermo estanca. El líder sano abre, el enfermo cierra. El líder sano comparte autoridad y poder, el enfermo concentra en sí. El líder sano no solo pide que trabajen para su visión, sino que él trabaja para que las visiones de su gente se cumplan. El verdadero líder cristiano conduce a la gente a Cristo y no a sí mismo. Y otra práctica de estas mujeres era la mentira. Y la mentira tenía dos formas. La primera era
la culpa. Manipulaban a la gente provocando desaliento. Ahí dice el pasaje, porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras sin que yo lo haya afligido. Y en el plano religioso la principal forma de afligir a la gente es por medio del legalismo. Eso hace sentir a la gente menos culpable y también el líder es endiosado. Y la otra forma de mentir es el libertinaje. Como decía ahí el pasaje, han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Y esta debe ser una de las peores maneras de engañar a la gente, hacerles creer que pueden vivir como sientan. Total, no habrá consecuencias, pero toda acción tiene consecuencias. Y el fundamento de este engaño es centrarse en uno mismo, hacer de uno mismo el Dios de su vida. Así sucedió con el pecado en su origen, cuando la serpiente antigua les hizo creer a Adán y a Eva que si hacían lo que querían, serían como Dios. La entronización del yo. Y cuando la que enseña esto es una iglesia evangélica, esa es la peor de todas las higueras estériles, porque es el anti-evangelio, es exactamente lo contrario. Porque si la entronización del yo es la causa del pecado, no puede ser la salvación. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta es una de las razones por las que hay tanto que no se congregan, porque el evangelio, como dicen algunos, no le funciona. Pero no es que el evangelio de Jesucristo no funcione, sino que no funciona el evangelio egocéntrico que ellos recibieron. Pero Jesús nos sigue amorosamente invitando. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Ese es verdadero evangelio. No es muy popular tal vez, pero es tremendamente poderoso. Es un seguimiento que conduce a la crucifixión diaria de tu yo, pero que te levanta cada día por el poder de la resurrección a un nuevo nivel de vida cada vez más plena, para que vivas despierto, no adormecido, aprendiendo a pensar, a conocer y a decidir obedecer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, para que lideres y seas liderado sanamente con autoridad espiritual, para que disfrutes de la gracia divina y nadie te controle con reglas y culpas, para que puedas vivir libres de manipulaciones y de manipuladores. En definitiva, para que vivas la vida abundante que Jesús te prometió. En esta segunda parte de la clase, como te decía al principio, quiero que abramos nuestros ojos a una de las formas más dolorosas de manipulación, que es la manipulación afectiva. Se trata de una práctica que es universal, pero que acá en Argentina la hemos definido como histeriqueo. Es una palabra con la cual se describe la actitud del que vive tratando de seducir, pero sin establecer compromisos afectivos serios. Son personas que viven seduciendo a las otras, pero a la hora de establecer un compromiso afectivo serio, se retiran. Espiritualmente hablando, el histeriqueo es un espíritu de manipulación por medio de la seducción. Y también en el fondo, un espíritu de engaño. Porque el seductor, con sus palabras, sus actitudes, promete cosas que no está dispuesto a dar. Promete, pero no se compromete. Promete, pero no se compromete. El que histeriquea es generalmente visto como una mala persona, como un desalmado aprovechador. Pero lo que vamos a entender hoy es que el seductor histeriqueador es víctima también. El que histeriquea vive seduciendo, tratando de llamar la atención sobre sí. Entusiasma con una relación afectiva y cuando la otra persona se engancha emocionalmente hablando, se retira. Porque lo que buscaba no era una relación afectiva seria, sino simplemente provocar atracción, ser reconocido, sentirse deseado. Y la razón por la que no buscaba una relación afectiva seria es porque el histeriqueador le tiene pánico al compromiso. La otra persona, la que fue histeriqueada, la que se ilusionó, siente que jugaron con su vida, ¿no? Y experimenta
dolor. Entonces, ¿qué hace? Trata de sanar ese dolor e intenta dejar de sufrir, lógicamente alejándose lo más posible del seductor, marcando la mayor distancia posible, rechazándolo y rechazando cualquier contacto con él. Cuando esto ocurre, esto resulta terrible para el seductor, porque en su historia clínica hay una raíz de rechazo, y por ese hueco el diablo hizo penetrar un espíritu de rechazo. Y cuando el seductor se siente rechazado, como no lo puede soportar, vuelve a seducir, intenta nuevamente conquistar a su presa. No puede tolerar el no, el rechazo, porque ese es el origen de su problema. Y entonces vuelve a seducir. Si la otra persona se engancha, otra vez entra en una relación enfermiza. Porque apenas la otra persona le muestre interés y le diga que sí, el seductor nuevamente emprenderá su retirada. Y así una y otra vez. Y esto se puede dar en el noviazgo, en donde uno de los dos en la pareja va y viene, histeriqueando al otro. Puede ser aún en la iglesia, intercambiando miradas en un culto, en el grupo de jóvenes o en un sinnúmero de situaciones y de relaciones. El seductor es un narcisista y antes de convertirse en victimario que hace sufrir a otros, primeramente es víctima. Y para las personas que se relacionan con el seductor, resulta confuso el hecho de que el histeriqueador seductor muchas veces aparece como una persona muy segura, determinada, firme, confiada. Sin embargo, de esta forma solamente está enmascarando su carencia real de una sana autoestima. Necesita confirmar su valía mediante la seducción. Si vos sos una persona que sufrió de este histeriqueo manipulador, no sigas haciéndote daño. No permitas que esa relación histérica y ese manipulador o manipuladora te sigan arruinando la vida. Por el contrario, aprende por qué tu personalidad permitió esto y experimenta sanidad de Dios. Y si por otro lado vos podés identificarte a vos mismo como alguien que tiende a manipular, seduciendo, histeriqueando a los otros, tenés que tomar conciencia del daño que le estás haciendo a los demás y tomar conciencia de tu propia problemática y experimentar sanidad de Dios. El seductor histérico es así no porque sea malo, sino que, como decíamos antes, es alguien que experimentó rechazo. Zygmunt Bauman describe en su libro Amor líquido la vida afectiva de nuestra cultura hoy, ¿no? Y dice, como nos ha explicado alguna vez nuestro pastor, que el ser humano hoy en día vive desesperado por relacionarse y al mismo tiempo desconfiando en todo momento de asumir un compromiso perdurable en sus relaciones amorosas. Así que está completamente dividido y angustiado, porque lo que más desea es aquello a lo que más le escapa. La palabra relación, la idea de establecer una relación resulta ya una amenaza. Y como hasta la palabra relación asusta, hoy ya fue reemplazada por la palabra conexión. Es decir, algo liviano, tan fácil de conectarse como desconectarse. Lo grave es que quien entra en estas relaciones líquidas, en estas conexiones descomprometidas, cree que la solución es desconectarse y buscar una nueva conexión, al cabo de la cual se vuelve a desconectar. Y ante cada desconexión cree engañosamente que se comprueba su teoría de que no vale la pena establecer una relación comprometida, lo que lo empuja a una nueva conexión cada vez más líquida, cada vez más descomprometida y por ende cada vez menos satisfactoria. Comprometerse en serio, ceder para que la otra persona se sienta bien, cambiar cosas para que la pareja funcione, luchar juntos frente a situaciones difíciles, pensar en el otro, perdonar. Son todas cosas que hoy en día resultan pesadísimas, cargas insoportables, deberes
agotadores. Mejor, ante todo eso, desconectarse. Sin embargo, el resultado es que cada conexión y desconexión aumentan el vacío, el desencanto y la angustia. Efectivamente, este es el tiempo de relaciones sin compromiso. Y entonces, todos juegan a la seducción. En el mundo, vos ya sabés, esto es evidente. Pero como todos saben que esa es la regla, todo forma parte del mismo juego. Todos saben que tienen que seducir y que serán seducidos. Pero en la iglesia, como sabemos que lo que Dios quiere no es esto, entonces los seductores se hacen más peligrosos y sus víctimas se multiplican, porque no se espera de un hijo o una hija de Dios un comportamiento así, y todos entonces tienen la guardia más baja y están más vulnerables. Y no hace falta que sea algo grave, ¿no? Puede ser simplemente alguna miradita constante que provoque que la otra persona diga: ¿cuándo se va a decidir este chico? O esta chica me hace el entre y después me da la espalda. Hoy parece que está conmigo y mañana no me saluda, y al día siguiente otra vez el mismo juego. Y entonces creemos que esa persona que seduce y luego se va es una mala persona, ¿no? Como decíamos al principio. Y no nos damos cuenta que el seductor también es víctima. Antes de provocar una víctima, ya fue él o ella misma una víctima. No nos damos cuenta que está atado y que a menos que se sane, va a ser una pobre e infeliz persona el resto de su vida. Hay una espiral satánico que afecta al seductor. Todo empieza con rechazo, como decíamos antes, tiene una raíz de rechazo, por eso es víctima, no es mal tipo, mala persona, está enfermo. Por eso, por favor, no te enganches más con personas que te manipulen histeriqueando. El espiral es así, empieza con rechazo y el rechazo le produce desvalorización. Esa desvalorización lo hace sentir inferior. Entonces desarrolla un espíritu narcisista. Como no se siente valorizado por los demás, tiene que estar levantándose a sí mismo y concentrado en sí mismo. Y al narcisismo le sigue un espíritu de engaño, que lo engaña y hace que engañe. Y luego sigue la manipulación mediante el espíritu de seducción. La seducción siempre implica engaño. Y luego viene el temor, principalmente al rechazo y también al compromiso. Ahora, cuando hay una relación de dos que es enfermiza, todos sabemos que la enfermedad es de ambas partes. Se buscan, se encuentran. Para que haya un seductor histeriqueador, tiene que encontrarse con una personalidad que también tiene huecos para sanar, que son anillo al dedo para el seductor. Si sos víctima o lo fuiste, presta atención, porque lo peor que te puede pasar es que pienses que lo que te pasó es únicamente responsabilidad del que te lastimó. Que la causa para tanto sufrimiento es que la otra persona es mala o un aprovechador. Es cierto que la otra persona es una manipuladora, que sus comportamientos no solo son enfermizos, sino dañinos y por ende éticamente malos, y que buena parte de la responsabilidad de tu sufrimiento es de la otra persona. Eso es cierto. Pero eso no es toda la verdad. Tan cierto como esto es que vos te dejaste manipular, que le diste poder sobre tu vida a esa persona y que hay agujeritos en vos que permitieron que tuvieras esa relación enfermiza y destructiva. Vos también tenés responsabilidad, tenés que reconocer tu parte de responsabilidad para que no vuelva a sucederte. Al hacerlo, vas a estar dando tu primer paso hacia tu sanidad. Porque las víctimas del seductor histeriqueador también sufren de ese espiral satánico que te decía antes, y la primera vueltita de esa espiral es el desamor. Y al desamor le sigue el abandono, sea físico o el abandono de un padre ausente. Y esa raíz de abandono provoca nuevos abandonos en la vida.
Y cuando la víctima del seductor es seducida, la víctima es atada a engaño. Cuando el seductor abandona a su víctima, viene ese ataque satánico que te dice en tu mente, en tu corazón, esa vocecita: fue por tu culpa, sos feo, sos fea, sos un desastre, sos un tonto, una tonta, lo eligió a otro, la eligió a otra porque vos no valés, no tenés valor, por eso se fue, por eso te dejó. Y entonces el espiral sigue con autorrechazo. Y el diablo le agrega una vueltita más y es odio. Odio furibundo hacia el seductor que los engañó, pero también es un odio fuerte hacia sí mismo. ¿Por qué fui tan estúpido, tan estúpida de caer en las manos de esa persona? ¿Cómo no me di cuenta antes que esa mujer era así, que ese hombre era así? Odio a sí mismo. Y entonces viene el temor a repetir la historia y la persona se encierra como una tortuga en su corazón para no sufrir. Y vienen espíritus de depresión y de autodestrucción. Y así se unen dos personas que se encuentran en el medio de estos dos espirales. Por un lado, alguien encerrado en sí mismo para no sufrir más, y por otro lado, alguien que sale a seducir y conquistar para sentirse valioso. Y al ver que alguien le muestra interés, esa persona que estaba encerrada en sí mismo se empieza a abrir paulatinamente. Y el seductor, al ver que es una presa difícil, se siente cada vez más atraído, buscando ese sí difícil que tal vez finalmente sí lo llene y le dé valor. Pero cuando quien estaba encerrado finalmente es seducido y decide abrirse a quien lo estaba buscando, esa relación, al seductor lo invade el temor y huye. Y quien fue seducido nuevamente es herido y vuelve a encerrarse en su dolor. Y así sucede una y otra vez. Tal vez entre las mismas personas, pero también tal vez entre diferentes. Pero siempre se unen estos dos espirales de destrucción y dolor. Pero quiero decirte que Jesús vino para deshacer las obras del diablo y sanar a los quebrantados de corazón. Pero solo puede sanar lo que nosotros reconocemos y le entregamos. Jesús en el relato de Lucas 18 le dice al ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Imagínate si el ciego le hubiera dicho lo que muchas veces nosotros decimos: yo estoy perfecto, está todo superado, está todo bien, no pasa nada. No hubiera habido sanidad. Pero no, el no vidente le dijo: quiero que me sanes, quiero ver. Recién entonces Jesús lo pudo sanar. Hoy mismo Jesús te hace esta misma pregunta a vos, que sos un seductor. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué querés que haga por vos? Y decile, respondele: por el rechazo que sufrí, tengo una necesidad permanente de ser deseado, de ser aprobado, de conquista. Necesito ser sanado porque me estoy engañando. Porque lo que verdaderamente quiero es experimentar amor, no juegos de sí, no, de seducción y fuga. Hoy Jesús hace la misma pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y si fuiste víctima de esta seducción histérica, decile: Señor, saname del rechazo, porque antes que el seductor jugara conmigo y me rechazara, yo ya tenía la llaga del rechazo en mí. Por eso me enganché en esa relación enfermiza y necesito que me sanes. Si vos sos un seductor, déjame decirte, necesitas sanidad. Si sos un seductor, no sos un ganador, sos un perdedor. Te estás perdiendo lo más lindo, que es amar y ser amado. No te engañes, seguís sin conocer el amor. No sos un mal hombre, no sos una mala mujer, sino alguien que simplemente necesita ser sanado por Jesús. Estás perdiendo, pero Jesús te hizo más que vencedor. Apropiate de su sanidad y alcanzá el triunfo de amar sanamente. Y si sos víctima y necesitas ser sanado, sanada de la herida del seductor, pero especialmente
de las anteriores. Porque el seductor simplemente te abrió las heridas que estaban sin sanar. En lugar de cerrarte a una nueva relación, tenés que cerrarte a una relación enfermiza. Cuando uno entiende que la manipulación no es un problema exclusivamente generado por un manipulador, sino que esa acción del manipulador tiene una contraparte en el permiso que el manipulado le da, la primera acción concreta para encarar el tema de la manipulación y empezar a resolverlo es trabajar en uno mismo. Así que antes que nada, primero tenés que trabajar en vos. Si no, va a ser insuficiente. Si sigues entregando el poder de tu vida a personas, cosas, logros, estás en una situación de altísimo riesgo. De una vez por todas tenés que entregarle únicamente el poder sobre tu vida a Dios. Tenés que recibir de una vez por todas tu valoración, tu aprobación y tu aceptación de parte de Dios. Hiciste depender tu valoración de la opinión de personas que ni siquiera tienen la capacidad emocional de devolver estima. Es hora de que dejes de hacer depender tu valoración de discapacitados emocionales. Pero ahí no termina la cuestión, porque los libros de autoayuda, los terapeutas, los consejeros, en la tele, en todos lados, nos dicen que creamos en nosotros mismos. Y el problema ahí se agrava, porque ya, como ya lo hemos visto, nosotros también somos un metro fallado para una apreciación adecuada. Por eso la única forma, ya nos escuchaste decir esto en esta iglesia, al pastor Carlos, a otros líderes, la única forma de sanar tu autoestima es que deje de ser autoestima y pase a ser Cristo estima. Mientras hagas depender tu estima de vos mismo, es decir, autoestima, la estima de mí mismo, o de personas discapacitadas para dar estima adecuada a los otros, vas a tener problemas de autoestima. Tenemos que aprender a desarrollar, a hacer crecer en nuestro corazón, en nuestro interior, la Cristo estima. ¿Quién dice Cristo que soy yo en Él? Y si lo dice Cristo, yo lo creo, lo acepto, lo abrazo y dejo que sea mi gran verdad. Esto es un proceso, no va a salir, bueno, ya me lo dijeron una vez, lo creí una vez, lo acepté. No. Es un proceso. Si no, vas a vivir tratando de agradar, de complacer para que te quieran. Y lo que sigue es ceder a estrategias enfermizas de control y manipulación. En segundo lugar, tenés que trabajar también en tu fuente de apoyo. Dejar definitivamente las muletas y apoyarte en la roca eterna. Si Cristo no es tu todo, estás en el lugar equivocado y vas a sufrir innecesariamente. Tu mejor defensa es estar en Cristo, sano, libre y seguro. Si en el pasado estuviste intentando esto y no pudiste, este es el momento de buscar ayuda. Ahora o en los lama después, sea que te reconozcas como manipulador o manipulado, busca ayuda. Acércate a algún líder maduro, alguien para quien Cristo ya sea su centro y pedile que te ayude a vos también a establecerte en esa roca. Para dejar las muletas necesitamos que alguien nos asista en nuestra sanidad, en nuestro reaprender a caminar. No es simplemente tirar las muletas y andar. Por eso desde ahora anda pensando a quién vas a recurrir. De vuelta, que no sea cualquiera, porque no es cualquier cosa. No irías a cualquier persona, a que te ayude a superar una lesión que te tiene en muletas. Irías a un profesional que entienda del tema. Acércate a un líder maduro, una líder madura que te acompañe y te dé apoyo en todo este proceso. Y en tercer lugar, tenés que emprender un reaprendizaje. Porque una buena protección será comprender y fijar estas enseñanzas. Porque después de que vos estés sano y afirmado en Cristo, la estrategia más exitosa que podés tener para tratar con un manipulador es entender que estás frente a un niño.
y tratarlo como se hace con los chicos. Si ahí vos sos papá, mamá o tío, abuelo, sabés perfectamente que resulta esencial en la educación sana de los chicos establecer límites y después ser consistentes, recompensando la buena conducta y sin dejar pasar las inconductas. Y tenés que hacerlo con mucho amor. Es un proceso amoroso y paciente. Vas a tener que sentarte ahí con tu cónyuge, con tu hijo, con tu amigo, con tu amiga. No lo hagas en medio de una discusión, sino en un momento de paz y de tranquilidad. Y primero expresándole tu amor, primero expresarle tu amor y después explicarle que determinadas actitudes te hacen mal y que no estás dispuesto a dejarlas pasar más. Que aceptás que por años tal vez tuviste una actitud enfermiza, permisiva, pero que ahora decidiste cambiar para bien de los dos, para que la relación deje de ser dispareja, enfermiza, y que vas a ser consistente a partir de ahora poniendo límites y que juntos tienen que aprender una nueva manera de relacionarse. Y cuando te dispongas a una relación sana, madura, pareja, ni se te ocurra hacerlo con las mismas técnicas de manipulación del otro, porque eso solo va a agrandar el agujero de inseguridad del otro y te va a manipular más a vos. Porque no se puede ir en contra del espíritu de manipulación y control con el mismo espíritu dentro nuestro. Mirá, y es posible que esa misma charla la tengas que tener más de una vez, porque hacer un reaprendizaje va a costar mucho más que aprender de cero. Pero si te mantenés consistente en oración y con la ayuda de Dios, tus relaciones van a ir cambiando de a poco. Y si lo haces desde el amor, poco a poco la otra parte será consciente de su necesidad de sanidad y eso es lo que eventualmente va a ocurrir. Y en el peor de los casos, que la otra persona no quiera sanarse ni cambiar, igualmente podrá manipular a todos menos a vos, porque no va a poder ejercer un espíritu de control sobre tu vida a menos que vos se lo permitas. Y déjame terminar esta clase con una historia ficticia de un autor desconocido. Cuenta la historia que en la cumbre de una montaña, 3 pequeños árboles soñaban sobre lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes. El primer árbol dijo: yo quiero ser un baúl lleno de oro y de piedras preciosas y guardar los tesoros más preciados. El segundo dijo: yo quiero viajar a través de aguas temibles y llevar reyes poderosos sobre mí. Quiero ser el barco más importante del mundo. Y el tercero dijo: yo quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, levanten su mirada al cielo y piensen en Dios. Quiero ser el árbol más alto del mundo. Un día, 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña a talar. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó a una carpintería, pero aquel árbol no fue llenado de tesoros como quería, sino que el carpintero lo convirtió en una caja de alimento para animales de granja. El segundo árbol se puso contento cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero aquel árbol fue cortado y convertido en un simple y pequeño bote de pesca para el lago. Pero una noche, una luz de estrella dorada alumbró al primer árbol cuando una mujer puso a su hijo recién nacido en la caja de alimento. Esa madre sonrió mientras la luz de la estrella alumbraba a la madera suave y fuerte de la cuna y dijo: este pesebre es hermoso. Y de repente el primer árbol supo que contenía el tesoro más grande del mundo. Una tarde, un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca y de repente una impresionante y aterradora tormenta llegó al lago y el pequeño árbol se llenó de temor. Pero el hombre cansado se levantó, se paró y alzando su mano dijo: calma,
y detuvo a la tormenta tan rápido como comenzó. Y supo el segundo árbol que llevaba navegando al Rey del cielo y de la tierra. Y un viernes en la mañana, el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas fueron tomadas de un almacén de madera olvidado. Y se llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en su madera porque se sintió feo, áspero y cruel. Pero un domingo en la mañana, cuando el sol brilló y la tierra tembló con júbilo debajo de su madera, el tercer árbol supo que el amor de Dios había cambiado todo. Esto hizo que el árbol se sintiera fuerte y cada vez que la gente pensara en él hecho cruz, pensarían en Dios. Y eso era mucho mejor que ser el árbol más alto del mundo. Hermano, hermana, lo que le da verdadero y maravilloso valor a tu vida no va a ser lo que otros digan de vos, ni lo que alcances a partir del reconocimiento a causa de tus logros. Tu estima está dada por el hecho de que Jesús esté en tu vida, como la historia de estos tres árboles. En la cruz del Calvario, a Jesús lo intentaron manipular una y otra vez con las mismas estrategias. Miedo en cada golpe y en cada tortura, culpa mediante acusaciones de los jefes del sacerdote y ancianos, desvalorización y humillación a través de la mofa que implicaba vestirlo con un manto escarlata y colocarle una corona de espinas y la reverencia burlesca de arrodillarse ante él, que le decían salve rey de los judíos mientras lo escupían. Victimización por medio de acusaciones de que Jesús violaba la ley, seducción engañosa diciéndole que si era hijo de Dios que se baje de la cruz, que se salve a sí mismo, incluso dominio violento, crucificándolo. Todas las mismas técnicas que vimos a lo largo de esta clase, de esta materia. Pero a pesar de todos los intentos con los que quisieron evitar modificar la identidad y el propósito de Jesús, no lograron absolutamente nada. Jesús no se bajó de la cruz, no se salvó a sí mismo, pero sí nos bajó a vos y a mí de la cruz que sí merecíamos. Y lo hizo para liberar a todos los que por temor estábamos sometidos a esclavitud durante toda la vida, para perdonar a todos los que a causa de su culpa y pecados vivíamos en condenación, para derramar gracia sobre los que habíamos sido desvalorizados y humillados por el mundo, para romper las cadenas de victimización y de seducción que controlaban y dominaban tu vida y la mía. En definitiva, para que ni el diablo y sus huestes, ni ninguna persona o sistema puedan manipularte. Porque la libertad con la que te ha librado no es solamente la ruptura de todas las ligaduras de manipulación. No solo te libró de, sino que te libró para. Te libertó para que sepas que ya estás completo en Cristo, valorizado, aceptado, aprobado, redimido, elegido, restaurado, adoptado, perdonado, levantado en Él. Es decir, que sos incondicionalmente amado por el Padre Celestial. Y cuando sabes y crees que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, entonces ya nunca más nadie ni nada te podrán manipular. Con esto cerramos esta materia de cómo ser libres de la manipulación. Te repito de vuelta, si te enganchaste justo hoy, no te pierdas la clase 1 y 2 que están aquí mismo en nuestro canal de YouTube para tener la enseñanza completa, y te aliento también en la medida de lo posible a que consigas el libro del Pastor Carlos con este mismo título, Cómo ser libres de la manipulación, porque hay mucha más riqueza de la que nosotros pudimos dar en esta materia. Como ya sabés, esto no termina acá, ahora la seguimos en los Lama ahí charlando juntos. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga.